nacional es justamente el entrenamiento y la alimentación por predominio genético. Y ese es un tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener un objetivo general y vamos a tener 4 objetivos específicos que para mí son muy importantes. El primero, el general que ustedes ya tienen ahí en pantalla, es proporcionar a los participantes una comprensión general, una comprensión global sobre la importancia del entrenamiento y la alimentación individualizados. Eso es muy importante, el principio de la individualidad, según el predominio genético, utilizando los biotipos y somatotipos, y también vamos a conocer un poco de los análisis del ADN mediante la salida y mediante la dermatografía, que son una herramienta clave para poder optimizar el rendimiento deportivo y la salud en general. Vamos a, la siguiente, por favor, vamos a tener 4 objetivos específicos, ya que al finalizar pues esta presentación, los participantes, los que tenemos en este momento aquí, van a poder identificar el biotipo, su somatotipo, comprendiendo cómo están influyendo obviamente estas respuestas al entrenamiento y a la alimentación. También van a poder comprender los beneficios del análisis del ADN, lo que conlleva justamente este análisis de ADN en la personalización del entrenamiento y la alimentación, y por supuesto deben de estar considerando la posibilidad de realizar este análisis para optimizar el rendimiento. Valorar la importancia de la dermatografía como una herramienta complementaria para identificar las características genéticas relacionadas con el deporte y la actividad física. Y por supuesto, ya que tengan este conocimiento, yo los invitaré a hablar de este conocimiento adquirido con su entrenador, y él así, obviamente, si tiene el conocimiento, el área competitiva, él podrá diseñar un plan de entrenamiento y de alimentación mucho más efectivo y personalizado de acuerdo al predominio genético. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como en todas las presentaciones debe de haber una introducción. Yo les diría que esta introducción tiene que ir con una frase ahí entre interrogativa e imperativa. La importancia de conocer qué y cómo debo de entrenar y alimentarme. Comúnmente nos hemos hecho alguna serie de preguntas, ¿no? Algunas de ellas van, ¿por qué no veo resultados de manera constante y progresiva en mi cuerpo? ¿Por qué solo las primeras semanas me siento adolorido y después ya no? ¿Qué aspectos debo de estar considerando para poder tener una correcta alimentación y un correcto entrenamiento? ¿Cómo distingo y puedo clasificar mi cuerpo para poder determinar la alimentación y el entrenamiento lo más cercano a mis necesidades? Y bueno, ¿qué tipo de suplementación como base en proteínas y vitaminas puedo tomar? Y si esa suplementación es igual para todos, ¿se puede consumir de la misma manera o no? Siguiente, por favor. Hay 4 conceptos que quiero que, no conceptos, sino 4 puntos muy importantes que tenemos que identificar dentro del ADN y del deporte. En los últimos años ha habido un crecimiento notable justamente en la investigación sobre las asociaciones de nuestro ADN y el rendimiento, por supuesto, deportivo. Todos los análisis genéticos relacionados con el rendimiento deportivo se centran en identificar las variantes genéticas que pueden influir en las características físicas y fisiológicas de los individuos, de una persona o de un atleta, y cómo pueden potenciar estas características físicas a su rendimiento deportivo. Mediante una serie de test han buscado estar identificando las variantes genéticas que son asociadas a aspectos de las capacidades físicas, que tienen que ver con la resistencia, la fuerza, la capacidad aeróbica, la respuesta al propio entrenamiento, incluso la propensión a las lesiones que tienen, entre otros. Obviamente, al mismo tiempo, estos mismos estudios han relacionado nuestro ADN con la capacidad de generar micronutrientes, de asimilarlos, de asimilar estos alimentos y de aprovecharlos para generar energía para nuestros organismos. Y entonces vienen una serie de preguntas, ¿no? Entonces, ¿es posible utilizar la información genética para mejorar la actividad física? La respuesta es sí. Esto quiero que sepan que no es nuevo, más bien hemos estado tomándole conciencia en los últimos 15 años y 10 años más para acá. Pero esto ya es algo que en potencias como en Rusia, Alemania, principalmente en ese viejo continente,
eh, ya han estado trabajando con el predominio genético y esto les da de alguna manera cierta ventaja a sus atletas de alto rendimiento y por ello, bueno, pues son destacados a nivel mundial en diferentes especialidades y obviamente en la obtención de diferentes medallas. ¿Por qué? Porque enfocan obviamente el entrenamiento y la alimentación a ese predominio genético de manera mucho más específica. Y entonces viene una segunda pregunta. Entonces, ¿puedo elegir qué deporte hacer en base a mi ADN o en base a mi predominio genético? Y la respuesta también es sí. ¿Por qué también es sí? Porque normalmente estamos encasillados en que si el papá jugó fútbol, soccer, o la mamá jugó voleibol y tenemos a nuestros hijos, bueno, pues los encaminamos normalmente al deporte que nosotros conocemos y que en alguna manera, pues ese deporte lo podríamos dominar. Pero no es así. Tampoco es ¿cómo decirlo? Algo que garantice que un papá o padres sedentarios vayan a tener a sus hijos sedentarios, ¿no? También hay papás que nunca en su vida han hecho un deporte y tienen hijos que son atletas de alto rendimiento y medallistas olímpicos a nivel mundial, con marcas competitivas impresionantes. Entonces, ¿yo puedo elegir el deporte en base a mi ADN? Sí. Y una de las cosas que tiene esta premisa que ustedes están viendo en este momento es que mediante un estudio muy específico que tiene que ver con la dermatografía, nosotros, las personas que tenemos ya esta certificación, y que debo de decirlo que a nivel nacional somos realmente muy pocos que tenemos esta certificación y que aplicamos esto a la ciencia. Y ayudamos a las personas, a los niños de 4 o 5 años de edad, a ver qué predominio genético es el que tiene y orientar a los padres de estos pequeños para que puedan darle justamente esta dirección al deporte en donde ellos puedan ser competitivos. Y obviamente hay una serie de factores que se tienen que considerar, no nada más es la carga genética que llegamos a tener, el entrenamiento y la alimentación, sino también, por supuesto, tiene que haber test de carácter, temperamentos, etcétera, etcétera. Y entonces viene una tercera pregunta. ¿Vamos encaminados a los superatletas mediante la genética? La respuesta es sí. Y si se han dado cuenta, en los últimos años hemos visto a superatletas prácticamente imbatibles, porque tienen también ciertas características físicas, antropométricas, psicológicas, motrices, cognitivas, que los hacen superatletas, ¿no? Medallistas como Michael Phelps, como Usain Bolt, como muchos atletas para no entrar en detalle. Pero la respuesta entonces sería así. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a tener una serie de palabras que tenemos que empezar a ubicar para poderlo entender. Predominio genético y la identificación de los conceptos. Si se dan cuenta, y en sus pantallas estoy poniendo 4 conceptos que son muy importantes para poderlos distinguir. En primer lugar, pues obviamente hay que diferenciar la genética de la genómica. Y no quiero entrar mucho a detalles con esto, pero es importante que lo mencione. Se entiende entonces como genética como el campo de las ciencias biológicas que intenta comprender cómo es la herencia biológica y cómo se transmite de una generación a la siguiente generación y cómo van desarrollándose estos procesos. Así que cada uno de estos objetivos que persigue la genética es un estudio principalmente de los patrones de la herencia, ¿no? La herencia que nosotros tenemos y de cómo se están transmitiendo esta genética de padres a hijos, obviamente desde los abuelos hasta nuestro existir en este momento. Y por otra parte, la genómica incluye un conjunto que es de ciencias y de técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento y la evolución de los orígenes de los genomas. Pues aquí ya tiene que ver el estudio de los genes y el estudio del ADN, que son pues prácticamente complementarios. Nos vamos a la parte del genotipo y fenotipo. El genotipo y fenotipo son otros 2 conceptos que también tenemos que entender en algunas cuestiones que se derivan de la investigación en este ámbito. El genotipo hace referencia a todo el material genético del individuo. ¿Cuál es ese material genético? Pues que son sus rasgos observables de un individuo, incluso
También podremos hablar de las enfermedades. Un individuo puede tener una predisposición genética a padecer una enfermedad comórbida, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. ¿Por qué? Pues porque nuestros padres tienen este antecedente, porque los padres de nuestros padres lo tuvieron y tenemos este rasgo que puede ser observado. Entonces, aquí nos estaríamos hablando al genotipo. Y si se manifiesta esta enfermedad y se desarrolla, es decir, no nada más viene la predisposición de una enfermedad, ahorita hablo de manera muy genérica, de que mis padres fueron hipertensos. Yo tengo ese gen, pero no puedo ser hipertenso. Sin embargo, si no lo cuido, lo puedo desarrollar, y si lo desarrollo, entonces estaría hablando de un fenotipo. Entonces, en algo muy resumido, entre el genotipo y el fenotipo, los factores ambientales como la alimentación, la actividad física, los hábitos genéticos, etcétera, etcétera, van a desempeñar un papel que es muy importante, ya sea de forma individual o incluso de forma colectiva. Y por supuesto, estos factores pueden interactuar con el genotipo y ser precursores de la manifestación de fenotipos. Y llegamos a una palabra con la que vamos a estar trabajando ahorita prácticamente para poder entender esta presentación, este conversatorio, y que tiene que ver con el biotipo. Y ahí ustedes lo están viendo en pantalla y dice, biotipo es la forma típica de un organismo. El biotipo habla entonces principalmente de las características ya generales de una persona según sus propiedades somáticas. Vamos a ver qué es esta parte somática. Tal es como se fundamentan precisamente en los datos que se desprenden de la estructura del cuerpo. El biotipo, en términos muy simples, es la clasificación que va a recibir la persona en función de su morfología. Siguiente, por favor. Y entonces, ya que tenemos un poquito más desarrollada esta parte de los conceptos del genotipo y fenotipo de la condición física, llegamos a dos tablitas que están viendo ahí, en resumen, que es la condición física y la salud, y condición física y deporte. Y es que es importante porque hablar de la condición física y de la genética nos lleva, pues, por supuesto, en primer lugar a determinar qué entendemos por condición física y cuáles son sus elementos. El concepto de condición física es realmente muy sencillo, y lo pongo entrecomillado, pero también puede tener interpretaciones en diferente función del ámbito en el que nos estamos encontrando, ¿no? En relación a la temática que estoy presentando en este momento, quiero distinguir que la condición física saludable y la condición física relacionada al rendimiento deportivo y al ámbito de la salud, la condición física puede entender como un grado de energía vital que se consigue una persona para poder desarrollar de tareas diarias y habituales. Por ejemplo, ¿qué tareas? Pues disfrutar, estamos hablando de la condición física y la salud. Disfrutar activamente del tiempo libre, afrontar las emergencias imprevistas, sin fatiga excesiva, evitar algunas enfermedades, como les hablé, de las comorbilidades, derivados del sedentarismo, por supuesto, y ayudar a desarrollar al máximo la capacidad intelectual. ¿Por qué? Pues porque hay una oxigenación interesante, importante en el cerebro, la capacidad de esta capacidad intelectual que tenemos, y disfrutando, pues obviamente, plenamente la vida sin tener tanto que estar visitando a los médicos. Pero esa es en la parte de la condición física y la salud. Ahí es donde entraría el poder entrenar solamente para poder estar bien. Quien quiera trasladarlo a la condición física y al deporte, entonces este punto de vista cambia, porque la condición física ya no pasa a ser algo en salud, sino ya pasa a ser un elemento de rendimiento, y plantea, por supuesto, como un objetivo la máxima optimización de los componentes de la condición física, por mencionar únicamente algunos. Aquí ya hay una resistencia del corazón y los pulmones, la fuerza de los músculos crece, se atenúa, la flexibilidad de las articulaciones, para bien o para mal, la composición corporal también tiene un cambio considerable, y esto pues obviamente lo estoy mencionando con la finalidad de que podamos establecer principalmente un criterio que nos ayude a entender algunos aspectos de este pequeño conversatorio que estamos teniendo, y que no nos lleve a un concepto de debate, ¿no? De matices, qué consideramos de la condición física, etcétera, etcétera. También es importante decirles que dentro del deporte buscamos la mejora de las capacidades físicas, que estas capacidades físicas las podemos estar clasificando en capacidades motoras o básicas, como tienen que ver
la fuerza, la resistencia aeróbica, la anaeróbica, la velocidad, las capacidades coordinativas o propioceptivas, motoras, la coordinación general, la coordinación específica, el equilibrio, el timing, etcétera, etcétera. Las capacidades resultantes de todo esto que tienen que ver con una habilidad y las capacidades facilitadoras que son muy importantes como la flexibilidad muscular y movilidad articular. Pero más allá de esta clasificación, estaríamos de acuerdo en que estas capacidades condicionales se basan principalmente en los procesos energéticos y las coordinativas principalmente en la regulación y la conducción del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando este tipo de elementos? Porque ya sea desde una óptica deportiva o de una óptica física y de salud, todos los elementos de la condición física pueden ser medidos de una forma u de otra. Y tiene que ver con el consumo de oxígeno, con el tiempo y la velocidad, con la fuerza, etcétera, etcétera. Y de este ejemplo, en este ejemplo que estoy tomando, una persona puede tener un sustrato energético por medio del genotipo en relación a la resistencia cardiovascular, que esta se puede manifestar, por supuesto, en valores en forma de consumo de oxígeno, y el fenotipo, que es un poco más mesurable, se puede modificar por las diferentes condiciones ambientales. Es decir, en otras palabras, en palabras un poco más coloquiales, una cosa es la carga genética que yo tengo y otra cosa es lo que yo, por medio de la disciplina que estoy teniendo en cuanto a mi alimentación, en cuanto al entrenamiento, en cuanto al medio ambiente en donde yo me desenvuelvo, que esté libre de cigarro, que esté libre de alcohol, que esté libre de muchas situaciones, entonces yo puedo tener un aspecto modificable justamente estas condiciones que estoy mencionando. Y obviamente, pues el entrenamiento y la alimentación van a jugar un factor muy importante en esta situación. Y la otra es que además de los efectos del material genético sobre los fenotipos en la condición física, también vienen determinados por los genes susceptibles y pueden predisponerse al fenotipo. Por eso es importante saber cómo me voy a entrenar y cómo me voy a alimentar. Siguiente, por favor. ¿Cómo entonces puedo conocer mi predominio genético? Fíjense que la mejor manera de poder hacerlo, pues es mediante la saliva. Y aquí en México ya hacen esa prueba. Sin embargo, todavía en algunos países del viejo continente eh, nos llevan ventaja en este tipo de análisis. Y poderlo analizar de manera completa realmente es muy caro poder hacerlo mediante la saliva. Pero también es importante decirle que cada vez va a resultar mucho más necesario tener, pues obviamente, este tipo de variantes para poder conocer qué y cómo me debo de entrenar. Y la otra es que tiene que ver con la dermatoglifia. Y la dermatoglifia es el análisis de las huellas dactilares para poder entender e interpretar cuál es el predominio genético que tienen las personas. Entonces viene aquí una pregunta. A ver, coach, lo que tú me estás tratando de decir es que mediante las huellas dactilares, tú puedes saber cuál es el predominio genético que tiene una persona. Sí, la respuesta es sí. Miren, vamos a dividirlo en dos. La primera, hablando del ADN de la saliva, se extrae de una muestra, por supuesto, y esta se puede obtener con una información muy relevante sobre los aspectos como la potencia, la resistencia, la capacidad física que va a tener, oxigenación, lesiones, recuperación, tipo de metabolismo, musculación, en fin, predominio de fibras musculares, datos que pueden ser fundamentales, por supuesto, en el diseño de un plan de entrenamiento o de prevención. Esto nos daría el tema de la salida. Y la dermatoglifia, déjenme hablarles un poquito del concepto. La dermatoglifia dactilar se conoce como una herramienta científica que se trabajó en Rusia principalmente con Bergonzansky. Él es uno de los precursores de esta ciencia. Y esta ciencia nos ayuda de manera muy eficaz para poder diagnosticar las potencialidades físicas relacionadas con el rendimiento físico. Puede ser útil en la detección de selección y orientación deportiva, así por supuesto como la base de la partida para el entrenamiento físico y que también va relacionado con el tema de la salud. Los diseños que van a constituir estas características cualitativas de la dermatoglifia deportiva
porque también la dermatografía, déjenme decirle que tiene otras ramas, porque también podemos hablar de situaciones de temperamentos, situaciones, asesinos seriales, en fin, hay muchas ramas que puede tomar la dermatografía. Sin embargo, en esta específica, que es la dermatografía deportiva y su clasificación en relación al tipo de la potencialidad física de cada uno de ellos. Hay 4 aspectos que nosotros tomamos en consideración, que ustedes ven en la parte inferior, abajo en su pantalla, del lado izquierdo. El arco, que nosotros le llamamos arco, es un diseño sin una delta. Delta es una unión que tiene de manera específica la huella dactilar y se caracteriza por esta ausencia de delta en forma de una cresta capilar. Ustedes pueden ver su dedo y si su dedo tiene una cresta capilar como una montañita, por así decirlo, se va a relacionar a ciertas cualidades físicas. Si tiene algo que nosotros le llamamos prisilla, entonces se va a desarrollar a otras capacidades, relacionar otras capacidades físicas, y si tiene algo que se le llama vertilicio, que son estos rueditas que ustedes ven ahí en la parte inferior, esos circulitos amarillos, entonces habla de la coordinación motora. Y esta es una ciencia, y somos muy pocos realmente quienes conocemos esto de la dermatografía y sobre todo poderlo aplicar para la ciencia y la mejora del rendimiento físico. Siguiente, por favor. Y entonces vienen las preguntas. A ver, coach, entonces lo que tú me estás tratando de decir es que para poder entrar a este tema del ADN y de conocer mi predominio genético, única y exclusivamente lo puedo hacer mediante la saliva y el ADN y la dermatografía. La respuesta es no. Sin embargo, la dermatografía es algo que tiene mucho más acceso, es mucho más económico que hacer un estudio de saliva, y aparte el estudio tarda entre 1 o 2 días en que se pueda arrojar la información para que tú al tercer día ya tengas la información y la puedas aplicar. Y en cuanto a la saliva se refiere, no. Todavía el proceso que tiene esta investigación de la saliva, el análisis que tiene la saliva, es un poco más tardado, y más si se manda a hacer a otro país, porque todavía en México no hemos desarrollado por completo esta ciencia para el análisis del ADN en el predominio deportivo, ojo, deportivo, entonces tarda un poco más tiempo. Pero también podemos basarnos en algo que se llama biotipo y somatotipo, que es prácticamente la envergadura que nosotros tenemos. Y existe también esta manera de poder hacerlo de manera un poco más inmediata y más simple. Entonces, ya hablé del fenotipo y de la manifestación de la expresión del fenotipo. Y también les dije que se denomina fenotipo una manifestación que es visible del fenotipo en un determinado ambiente. También les dije que el fenotipo de un organismo individual, entonces, es la apariencia física y la constitución o manifestación específica de un determinado rasgo. El tamaño, el color de los ojos, la estatura, etcétera, etcétera. Y esto, pues, obviamente va a variar los diferentes individuos, aunque puede ser similar con rasgos familiares, ¿no? Ay, te pareces mucho a tu papá. Oye, no, tu hermano se parece mucho a ti. Tienes una hija. Oye, la hija se parece mucho a la abuela. Bueno, algo así. Entonces, el fenotipo es, por tanto, cualquier característica que sea detectable en un organismo, ya sea estructural, bioquímico, fisiológico, conductual, etcétera, etcétera. Y va determinado entre un genotipo y su medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, eso es importante, es el conjunto de estos componentes físico-químicos, biológicos, sociales, etcétera, etcétera, que son capaces de causar estos efectos directos e incluso indirectos a corto o largo plazo sobre los seres vivos y las capacidades humanas. Hasta aquí espero que vayamos bien, si no vayan apuntando sus preguntas y al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. En resumen, puedo decirles entonces que el fenotipo es una característica bioquímica, fisiológica y un rasgo físico específico que en estas características es observable. Entonces, el biotipo, como ustedes lo están viendo ahí, es una forma típica de un organismo, ya sea una persona, animal o planta, es biotipo. Ahorita estamos hablando, por supuesto, de personas que pueden considerarse como un modelo en nuestra especie o variedad o raza. Entonces, el biotipo tipo somático comprende estas características que son generales de un organismo que comparte justamente un fenotipo o las particularidades de los bioelementos que comparten este genotipo. En definición y más simple, el biotipo, de acuerdo a la Real Academia Española,
Es una forma típica de un animal o planta que puede considerarse como un modelo de una superficie, variedad o raza. Y entonces, por tanto, es el conjunto de fenotipos, ahí vemos 3 fenotipos distintos, que corresponden al mismo genotipo. En otro pequeño resumen, también les puedo decir que el biotipo es un grupo de individuos que poseen el mismo genotipo. Siguiente, por favor. Hay 3 biotipos que son en predominio prácticamente a nivel mundial. Ninguno de ellos es puro. Hay algo que se llama somatocarta, que la gente que maneja la nutrición la llega a trabajar, que nos ayuda precisamente a ver en esta somatocarta, es como si fueran unas coordenadas, cuál es el predominio genético que tienen mediante el biotipo y dónde se encuentran estos elementos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de 3 que son los generales, insisto, no son puros. El ectomorfo pues, es caracterizado por un organismo demacrado, músculos pobres y huesos delicados, pecho aplastado o plano, por así decirlo, y extremidades largas y delgadas. Otro, el mesomorfo, pues es el caracterizado por el predominio de las estructuras corporales, huesos y músculos o tejido conectivo, lo que proporciona un aspecto físico fuerte y resistente. El tronco es largo, los músculos son tonificados sin hacer ejercicio. El volumen del tórax es superior al del abdomen y su piel es un poco más gruesa que el resto. Y ellos son como los doritos, ¿no? Que son de espalda, hombros anchos, pero van bajando en forma de triángulo hacia sus pies. Y el endomorfo, que es caracterizado por el predominio del desarrollo visceral, es decir, la cintura, el abdomen. Obviamente esto hace que pueda almacenar mayor grasa en su cuerpo. Su estructura ósea y muscular está poco desarrollada y débil, pero se ven grandes estas personas. Entonces, pese a esta clasificación que empezó por una situación psicológica desde hace ya algunos años, ahí por William Sheldon en 1940, si no mal recuerdo, se habló justamente de estos biotipos en base a esta clasificación psicológica, pero que algunos kinesiólogos y algunos educadores físicos la trajeron para poderla aplicar a las ciencias del deporte y la actividad física. Y entonces se habló de un metabolismo con una nutrición o una musculación, y ya está clasificada a nivel mundial, y que muchos basan esta clasificación a estos biotipos, perdón. Entonces, en otras palabras, el entrenamiento va a determinar en gran medida el cuerpo que vamos a estar teniendo, y claro está, dentro de los factores antropométricos como los que están viendo ahí en pantalla, de nuestro genoma. Y la pregunta es, ¿y puedo modificarlos? ¿Puedo hacer que este biotipo cambie? Sí, la respuesta es sí, pero también tiene un límite. Ahorita lo vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Van a ayudarme a vamos a darnos 3 minutos en test que les voy a hacer. Lo único que tienen que anotar es la cantidad de puntos que les va a dar la respuesta. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Mi cuerpo tiende a, y les voy a dar 3 opciones. La opción 1 es acumular demasiada grasa, vas a poner 3 puntos. Si tu cuerpo acumula más grasa, en una libretita o en tu celular, pon 3. O es muy delgado y musculado, pones el 2, o es demasiado flaco, pones el 1. Y así con cada una de los 12 reactivos que te voy a mencionar. Lo único que vas a poner en tu teléfono o en tu libreta es el numerito, y ahorita te voy a decir por qué. Porque esta es una manera de poder identificar el biotipo que tienes, ¿sale? Si alguien está interesado en que le comparta este material, con mucho gusto lo puedo hacer. Es para ustedes. Entonces, vámonos rápido. Mi cuerpo tiende a 1, acumular demasiada grasa, 3 puntos. Pongan el 3 los que acumulen demasiada grasa. Hacer delgado y musculado, pongan el 2, pongan 2 puntitos. Hacer demasiado flaco, pongan 1 punto. Segunda, tu cuerpo, ¿cómo se ve? Redondo y suave para los hombres, en forma de pera, pues pongan 3 puntos. Redondo y suave para los hombres, o en forma de pera para las mujeres, 3 puntitos.
Cuadrado y rugoso, es decir, cuadrado, a lo mejor un poco más tonificado, para los hombres, o en forma de X, o cintura estrecha para las mujeres, pongan 2 puntitos, o largo y sin mucho relieve, no tengo mucha cintura, realmente pues, no se nota mucho la curvatura que tengo en mi cintura, pongan un puntito. La número 3, mi estructura ósea es muy grande tu estructura ósea, pongan 3 puntos. Entonces no es ni tan grande ni tan pequeña, pongan 2 puntos. No, es pequeña, la siento incluso hasta delgada, pongan un punto. ¿Cómo eras de niño? ¿O cómo es tu niño si se lo estás haciendo a él? ¿Es regordete, es gordito, es llenito? 3 puntitos. No, es normal, no está gordo, pero tampoco está flaco. 2 puntitos. No, es que es demasiado flaco. Un puntito. Tu acercamiento a la vida, ¿cómo es tu trato en la vida? ¿Es muy tranquilo y reposado? ¿No haces broncas de nada? 3 puntitos. No, eres dinámico, eres más como hiperactivo, ¿no? 2 puntitos o no, eres preocupón, no, o sea, sí te preocupa mucho la vida, constantemente estás pensando qué hacer, cómo hacer, etcétera. Un puntito. Tu nivel de la actividad física, ¿cómo es? Sedentario, 3 puntos. Bastante activo, 2 puntitos. Hiperactivo, no te puedes quedar quieto en ningún punto, ni en ningún lugar, un puntito. El 7, las personas te dicen que debes de perder peso, 3 puntos, que estás bien, 2 puntos, que debes engordar porque de plano estás muy flaco, un punto. Te rodea las muñecas con el dedo medio y pulgar, es decir, dedo medio y pulgar, puedes tocarte la muñeca como lo estoy haciendo yo. Yo sí me toco con mi dedo pulgar y medio mi muñeca. Los 2 dedos no se tocan, 3 puntos. Apenas si se tocan como el mío, 2 puntos. O de plano casi te da la vuelta el dedo, ¿no? Un punto. Un dedo encima del otro, un punto. Tu metabolismo, ¿cómo es? Es lento, es decir, pues, si bien te vas una vez al baño a defecar, a veces ni siquiera vas una vez a defecar al día, eso está mal. Ya de por sí es malo no defecar más de 2 o 3 veces al día, debemos de defecar las veces que comes, así debería de estar tu organismo. Es normal, defecas cada vez que comes, o al menos 2 o 3 veces al día, o es demasiado rápido, ¿no? Parecemos palomas, comemos y hacemos del baño. Un punto, cada una de ellas es lento 3 puntos, normal 2 puntos o demasiado rápido 1 punto. Sobre tu peso, ganas peso fácilmente y te cuesta mucho trabajo perderlo, 3 puntos. Ganas y pierdes peso fácilmente, 2 puntos. Sufres para subir de peso, 1 punto. Tienes hambre, esa sería la 11. Cuando tienes hambre todo el tiempo, 3 puntos. No solamente a la hora que me corresponde comer, 2 puntos. O realmente me da muy poca hambre durante el día, no a veces ni como, 1 punto. Y el último, la gente, ¿cómo te podría describir? ¿Como una persona emocional? 3 puntos, no, como una persona física, imponente, 2 puntos, o como una persona más pensante, intelectual, 1 punto. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido. Insisto, si quieren las diapositivas, con mucho gusto se las comparto para que puedan tener. Pero hagan la suma de los puntos. Y entre 32 y 37 puntos, que es lo máximo, estamos hablando que son endomorfos puros. De entre 27 a 31, esto se los puedo compartir sin ningún problema. Es la mezcla de un endomorfo con un mesomorfo y se le llama endomesomorfía. Entre 22 y 26 puntos entramos a un mesomorfo. ¿Me regresas la diapositiva anterior, por favor? La anterior, esa, para que lo puedan ir identificando. Muchas gracias. Entonces, entre 22 y 26 puntos son mesomorfos puros, los que están del lado derecho de la pantalla. Entre 17 y 21 puntos es una mezcla entre ectomorfo, una persona muy delgada, y un mesomorfo, ectomesomorfía, que son personas delgadas, pero que también están tonificadas o están musculosas. Entre 2 y 16 puntos son ectomorfos puros, es decir, personas muy, muy, muy delgadas. Es muy importante comprender entonces que la genética, ya si gustan nos vamos a 2 diapositivas adelante, es muy importante entonces, compañeros, que comprender la genética nos va a dar el cuerpo con el que nacemos, por supuesto,
pero que también nosotros tenemos una oportunidad para poderlo moldear de acuerdo a la alimentación y el ejercicio, en lugar de estropearlo con lo mismo, sin ejercicio y con una mala alimentación. Y entonces viene aquí una pregunta, bueno, ¿existe el cuerpo perfecto? Sí, la realidad es que sí existe el cuerpo perfecto tuyo. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que normalmente tenemos clásicos que nos fallan en nuestra vida. Queremos parecernos a fulano, queremos parecernos a mengano. Si yo tengo mi cabello lacio, lo quiero chino porque ella lo tiene chino, pero yo prefiero el cabello chino que tiene ella. Si soy delgada, no es que yo quiero ser gordito. Si yo soy gordito, no es que yo quiero ser delgado. Si soy chaparrito, yo quiero ser alto. Si soy alto, oye, qué trabajo cuesta conseguir ropa, constantemente me pego, ¿cómo me gustaría tener una estatura promedio? Etcétera, etcétera. La realidad es que no estamos de acuerdo casi nunca con el cuerpo que nos tocó vivir. Y si yo les dijera que si pudieras modelar tu cuerpo, lo harías perfecto y entonces este mismo efecto lo causarías con las demás personas. Habría quien quisiera tener el cuerpo que tú tienes y la forma que tú tienes. Entonces, estamos muy acostumbrados a ver videos en TikTok, en Instagram, de cómo debo de entrenar, de cómo debo de comer, y estamos haciéndole constantemente caso a este tipo de entrenadores y comemos lo que ellos dicen y como ellos nos lo dicen. La realidad es que estamos cayendo en un grave error con ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de tu cuerpo. Necesitamos hacer un análisis de rendimiento para conocer cómo está tu porcentaje de grasa, tu densidad ósea, cómo está tu peso visceral, sangre y vísceras, tu composición corporal como tal, para poder adentrarnos a un sistema en donde realmente pueda ser un programa de entrenamiento individualizado, no personalizado, que son dos conceptos diferentes, y no me voy a meter en ese tema por el tiempo. Entonces, ¿el cuerpo perfecto existe? Sí, existe. Tienes que darle paciencia y dirección, por supuesto, con un profesional, y obviamente en la primera, segunda y tercera semana te vas a estar sorprendiendo de cómo vas a estar cambiando tu cuerpo, tus hábitos. Es importante crear. Lo siguiente, por favor. Vamos a ver tres diapositivas muy rápidas en donde les estoy hablando de las características de los biotipos de manera muy general. Los ectomorfos, si se dan cuenta, ahí tienen ya un resumen de las personas que son ectomorfas mediante el test que te mandé. Ahí es donde puedes empezarte a inclinar. Tienen el sistema nervioso simpático hiperactivo, mucha producción hormonal y tiroidea, poco apetito. Ellos, si no se van con cena, siguen catabolizando, es decir, siguen procesando de manera energética, aún dormidos, su alimentación. Por eso es que no suben de peso. Les cuesta mucho, mucho trabajo. Los entrenamientos que deben de tener ellos, bueno, pues tienen que ver con poco volumen, mucha intensidad, de 6 a 8 repeticiones por serie. Deben de estar trabajando de manera semanal de 4 a 6, incluso 8 horas por semana. Los días totales por entrenamiento deben de ser de los 4 a 6 días y deben de tener, bueno, pues hay algunas recomendaciones que les estoy mencionando. Y ya tiene que ver ahí el entrenador. Si te voy a entrenar de manera muy intensa, tengo que darte ciertos tiempos de recuperación para que puedas seguir trabajando en intensidades altas. La alimentación para este tipo de personas tiene que irse mediante hidratos de carbono entre un 55 y 50%. ¿Por qué el hidrato de carbono como predominio en la alimentación? Porque el hidrato de carbono es la fuente de energía más pura que tiene tu cuerpo, es la gasolina de tu auto. Exactamente para eso es. Oye, pero entonces, si me quito el arroz, si me quito la papa, si me quito ciertos cereales que son hidratos de carbono, ¿qué va a pasar? Pues no vas a tener la energía que requieres, tu cuerpo va a necesitar de esos nutrientes y se va a comer de los músculos. Ahí es donde tomaría estos nutrientes. La proteína debe de estar entre un 30 y un 25% y las grasas deben de estar en un 20%. Ojo, grasas saludables, aguacate, aceite de coco, almendra, nuez, etcétera, no del chamorrito, del cuerito, de la grasa de patito. Siguiente, por favor. Estamos viendo la de los mesomorfos. El mesomorfo tiene un equilibrio principalmente en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahí habríamos que meternos un poquito a investigar qué es esto para que me puedan entender. No me puedo meter por el tiempo.
Función tiroidea normal, mucha producción anabólica, dominan la testosterona y la hormona del crecimiento, apetito moderado y eficiente. Ahí está la recomendación de los entrenamientos con pesos. Ellos pueden estar entrenando en intensidades moderadas, pueden ganar peso muy rápido, peso físico, peso muscular, pero también pueden llegarlo a perder. Ellos digamos que están en medio entre los que son muy, muy delgados y los que somos un poquito más regordetes, ¿no? Ya la alimentación también viene ahí, más o menos hidratos de carbono entre el 50 y el 40%, ya no es tanto como el ectomorfo, la proteína en un 30%, los niveles de grasas deben de estar entre un 20 y un 30%. ¿Por qué hablo de entre uno y otro? Entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, porque son las generalidades. Cuando ya te metes entonces al estudio, entonces ya puedo ser mucho más específico y hablarte a ciencia cierta de cómo debes de comer y entrenar. El siguiente, por favor. Llegamos al último de los biotipos que te estoy mencionando. El endomorfo, pues somos los regordetes, ¿no? Los gordibuenos, dicen por ahí. Para mejorar tu estado físico, estos endomorfos pueden acelerar su metabolismo. Sin embargo, ellos tienen características muy peculiares. Su sistema nervioso simpático es lento, es decir, les cuesta mucho trabajo metabolizar lo que están consumiendo, tienen mucha producción de insulina, poca producción tiroidea, mucho apetito, constantemente están comiendo. Ahí viene una recomendación del entrenamiento. Aquí, al contrario del ectomorfo, donde hablamos de altas intensidades, aquí deben de ser intensidades moderadas y tenemos que estar trabajando principalmente en resistencias aeróbicas para ayudarlos a metabolizar sus grasas, ¿no? Y poderlos ayudar a disminuir estos porcentajes de grasa. Quiero que vean, por favor, donde dice alimentación. La alimentación, los hidratos de carbono, ¿ya se dieron cuenta cómo está? ¿Dónde es el mayor alimento que deben de ellos de consumir? La proteína, entre el 50 y el 40%, y las grasas entre el 30 y el 35%. Y ahí es, ¿cómo le voy a dar grasas a alguien que tiene grasa? Bueno, pues es que necesitamos grasas, los lípidos, las grasas buenas, para que ayuden a eliminar las grasas malas. Que bueno, ese ya es otro tema del que no me quiero meter en este momento. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos llegando aquí a una parte que son los 3 macronutrientes que yo debo de estar considerando. Oye, pero entonces, ¿dónde quedan los micronutrientes, que son las frutas y las verduras? Bueno, esos en una situación deportiva normalmente tienden a ser complementarios. Donde debo de basar mi ingesta nutricional son en estos 3 macronutrientes. Aquí es donde debe de recaer prácticamente nuestra fórmula para poder cambiar este biotipo y mejorarlo a donde nos convenga llevarlo o donde sea nuestra meta hacerlo. Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Siguiente, por favor. ¿Para qué? Porque todas estas consideraciones que debemos de tener en cuenta a la hora de estar escogiendo nuestra alimentación y nuestro entrenamiento deben de estar resolviendo ciertas cuestionantes. ¿Cuál es mi objetivo de entrenamiento? ¿Para qué voy a entrenar? Las respuestas que están dando estas condicionantes, por supuesto, te van a ayudar a determinar si estás buscando fuerza, si estás buscando volumen, si estás buscando hipertrofia, estás buscando resistencia, estás buscando perder peso, y que deben de ir ellas enfocadas a un deporte concreto y específico. Pero también hay cosas que debes de considerar. ¿En qué estado de forma física te encuentras actualmente? ¿Tienes sobrepeso? ¿Estás desentrenado? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué debes de preguntarte? Porque, por supuesto, esto nos va a ayudar a servir para adaptar el volumen del trabajo y a la rutina de los entrenamientos que debemos de ponerte para que sea de manera segura. Porque si te has dado cuenta cuántas noticias hay de que la gente va a un gimnasio y en el gimnasio se mueve por un infarto fulminante, y esto tiene que ver, por supuesto, porque no hay un análisis, no hay una entrevista, no hay un test, no hay una serie de baterías que tienes que hacer a la persona para poderla entrenar. Exageramos, el entrenamiento, y ahí es donde vienen las consecuencias. Siguiente diapositiva, por favor. Prácticamente ya vamos a terminar para que pasemos a la parte de las preguntas y respuestas. Entonces,
Tipos de entrenamiento enfocados a nuestro deporte. Les estoy poniendo en las siguientes 2 diapositivas una serie de atletas de alto rendimiento que tienen características muy peculiares y que por eso son unos monstruos prácticamente en el entrenamiento, en el deporte de especialidad, no en el entrenamiento. El entrenamiento, pues es lo que tienen que pagar para las metas que son. Ahí es donde sufre y donde en teoría nos debemos de divertir es cuando llegamos a la meta. El que estudia puede presentar un buen examen sin ningún problema. El que no estudia, pues lo sufre. Y el examen es obviamente cuando ya te presentas a tus competencias. Entonces, puede ser que entrenes para tener un cuerpo bonito, pero pues obviamente considero que lo espectacular del entrenamiento de la fuerza y la aplicación de una disciplina deportiva, que nuestro objetivo sea realmente una fuerza útil. De nada te va a servir tener un cuerpo espectacular y bonito si no tienes un cuerpo funcional, ¿no? Tenemos que buscar obviamente la parte funcional de nuestro cuerpo. Hay gente que viene conmigo y me dice, es que coach, yo tengo miedo de que me pongas un entrenamiento y no, muy fuerte y que no me pueda levantar, ¿no? Al contrario, aquí el entrenamiento no es algo que tú lo sufras, o sea, sí tienes que llegar a romper ciertos umbrales de resistencia para que puedas tener pues resultados, pero no se trata de que te ponga un entrenamiento en donde no te puedas levantar 2 o 3 días de la cama porque te termines muy adolorido y entonces se pierde el enfoque. Por eso es importante saber cómo voy a conocer la persona para saber a dónde la debo de canalizar y de ahí, en base a eso, poderle determinar su programa de entrenamiento y de alimentación. Siguiente, por favor. Ya viene los otros 4 atletas que estoy poniéndoles, y estos puntitos rojos que ven ustedes ahí encima de las fotografías es donde vienen sus principales lesiones de estos deportistas. Y el entrenador, cuando también conoce el deporte, el que su entrenado lleva, entonces también nosotros debemos de saber dónde tenemos que puntualizar el entrenamiento físico para fortalecer ese tipo de articulaciones y darle las herramientas al cuerpo de ese atleta para evitar la menos cantidad de lesiones que se requieren. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero, pues debo de identificar cuáles son los puntos fuertes de mi deporte. ¿Cómo es mi biotipo? ¿Entro en este deporte o no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mido 1,88 m de estatura, peso 112 kilos, y entonces yo puedo ir con un entrenador y decirle, oye, prepárame para un maratón, y me va a decir el entrenador, pues sí te puedo preparar para el maratón, pero no vas a ser competitivo. ¿Pero por qué? Pues porque eres una persona muy alta y eres una persona muy pesada. Tú, en tu deporte, no es ese para ti. Puedes destacar en otros, pero en ese en específico no. O, por ejemplo, un halterofilista es una persona muy pequeña, muy compacta, su tronco es muy pequeño precisamente para que para cuando puede estar levantando las pesas no tenga que tener un recorrido mucho más grande que tienen las personas más altas, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el biotipo ya con la dermatografía, adentrarnos mucho más al predominio genético para poderlo hacer. Siguiente, por favor. Pues llegó, lamentablemente es 1 hora y yo quiero darles unos 10 minutitos de preguntas y respuestas. Según mi cronómetro llevo 48 minutos, pero yo sí quiero que entendamos esto. Las conclusiones, aquí están viendo algunos de los chicos que han entrenado conmigo, obviamente por cuestiones de respeto a su imagen, es que tapo sus caritas, pero yo quiero que vean gente que ha estado entrenando conmigo. Por ejemplo, el del lado izquierdo, si se dan cuenta, tiene ahí 97 kilogramos, es decir, pesa exactamente lo mismo porque no tiene ningún problema con el peso, el único problema que tenía era su composición corporal. ¿Qué es lo que hago? Analizo el caso, veo hacia dónde lo tengo que llevar y hago que mejore su recomposición corporal. ¿Por qué? La báscula no es tu enemigo. Estamos pensando que en el momento en el que tú te subes a la báscula, si pesas más, entonces estoy mal. Si peso menos, entonces estoy bien. No, tenemos que ver tu peso de la báscula, me va a dar un antecedente para poderme adentrar en cómo se encuentra tu composición corporal. Yo puedo estar como este chico en mi peso ideal, pero mi composición corporal no es la idónea. ¿Qué tengo que hacer? Pues ese análisis para poderlos llevar justamente al resultado que tiene este chico o la persona que está en medio, que es mujer también,
A ella sí la tuve que hacerle perder, pero ella me decía, es que quiero perder 12 kilos. Pues no, realmente con 6 kilos que perdamos de los 12 que quieres y mejorar tu recomposición corporal, vamos a obtener un resultado. Y ahí está el resultado. Y el último que vemos es un menor de edad. Oye, es que no puedo subir de peso, no puedo, es que estoy muy flaco y necesito, yo juego fútbol americano. Ahí está la diferencia en 6 meses de trabajo con este chico. Ahí está la diferencia de tamaño de hombros, obviamente de piernas, etcétera. Sí hubo una diferencia. Entonces, tenemos que comprender que es difícil en base al entrenamiento cambiar, por supuesto, nuestro ADN. Sí, es difícil, sí, pero ¿qué creen? Es imposible. Sin embargo, obviamente, pues va a requerir de ti esfuerzo, fuerza de voluntad, que obviamente también debes de entender que si de esto vas a vivir económicamente, pues tienes que olvidarte de muchas cosas, pero que si no, pues lo hagas entonces por un tema de salud. Ya les enseñé cómo es para la parte de la salud y cómo es para el parte del deporte. Que tu biotipo, ahorita que ya lo empiezas a identificar, puede cambiarte el entrenamiento y la correcta alimentación. Que al principio vas a tener que tomar como un inicio cuál es el biotipo que tú tienes, cuál es ese predominio genético con el que tú tienes y qué tienes que hacer para las valoraciones físicas y antropométricas posteriores y que de manera regular el especialista puede estarte cambiando las estrategias del entrenamiento conforme vayas avanzando. ¿Por qué? Porque el cuerpo también se adapta al entrenamiento y al adaptarse al entrenamiento, incluso a la alimentación, deja de tener cambios. Entonces, ¿qué necesito hacer? De manera constante, cada 2 o 3 semanas, una vez que mi cuerpo ya se adapte al entrenamiento, a la alimentación, irme a evaluar para que te puedan hacer esa modificación de lo que tú quieres. Y por supuesto, pues te vas a sorprender cuando te des este tiempo y te acostumbres a adaptarte a buenos horarios de alimentación, a comidas en horarios específicos constantes, al hábito de estar yendo a hacer ejercicio, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Lo más importante es que debes de conocer tu cuerpo, tu mente y los procesos que debes de seguir. Vas a conseguir mejorar tu cuerpo y, por supuesto, el rendimiento deportivo de forma única, única para ti. Tu cuerpo perfecto, no el de las demás. No deseamos el de los demás. ¿Qué puedo hacer con lo que yo tengo? Solamente un favor. Lo tienes que hacer con un especialista. No lo hagas viendo tutoriales en YouTube, siguiendo dietas en Instagram, en TikTok, porque no te sirve. Es importante que alguien que físicamente te vea, físicamente te escuche, físicamente vea tus reacciones, físicamente comprenda cómo está tu respuesta física ante un estímulo físico y en base a eso pueda hacerte un correcto programa de alimentación. Siguiente, por favor. Pues bueno, no me resta más que despedirme, darle ahorita paso a las preguntas y respuestas. Nada más quiero decirte que debes de cuestionar los estándares antes de aceptarlos. No creas ciegamente en lo que ves en las revistas de moda, no sirve. Imagina cómo lucen estas fotografías de cuerpos perfectos antes de ser manipuladas por programas de computación. Ignora pues realmente este tipo de cosas. Tómate un tiempo para advertirte de la diversidad que existe alrededor tuyo, deshazte de todos los tabúes que nosotros tenemos, empieza a medirte si tú quieres, ponte ropa que te calce, no dejes en tu closet, es que algún día yo tuve esa que era talla 0 y ahorita eres talla 6, pues mira, eso te causa un problema incluso mental. Tienes que irte adaptando a lo que tienes y en base a lo que tienes vas a ir mejorando tu rendimiento deportivo. Las siguientes 2 diapositivas son uno de la bibliografía que tomé para este material, está para que ustedes lo puedan consultar. Y ahora sí, nos vamos a la última diapositiva, donde hablamos de los comentarios. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juvenal. La verdad es que es una información bien importante y que muchas veces por desconocimiento, como decías ahorita, ¿no? Nos vamos con las impresiones, con la finta, ¿no? De la alimentación. Y como muchas veces el tema del factor peso, alimentación y deporte siempre tienen que estar como bien de la mano. Y qué mejor de la mano de un coach, de un profesional de la salud.
Muchas gracias. En lo personal, una gran información. Muchas felicidades. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Y efectivamente, déjame revisar aquí el chat. Tenemos algunas preguntas. Mira, le voy a dar lectura a una pregunta que tenemos en el chat. Nos pregunta Alejandra. ¿Qué tanto se ha demostrado que la dermatoglifia es correcta en relación al estudio de ADN? No, Ale, no sé si no te veo con cámara encendida, pero bueno, ya te ubiqué en el nombre. Ale, tiene que ver, depende de la ciencia a la que vayas a aplicar la dermatografia. Tiene muchos años ya la dermatografia, no es una ciencia que sea actual. Y se empezó con un estudio para ver situaciones de comportamiento, sobre todo empezaron a verlo para cuestiones de eh, personas delincuentes, ¿no? Situaciones de esta. Qué les hacía hacer? Y los llevó estos estudios y esta investigación a comprenderlo un poco más y aplicarlo al deporte. Fíjate que estos primeros estudios se empezaron a hacer en Rusia con un gran maestro para mí, que algunos de sus libros son muy específicos en el área del deporte, que es el maestro Bergonzansky, mi mentor, que todavía vive, es el doctor José Fernández Filo, que es brasileño. Él estudió con él, la trajo a Latinoamérica y al tenerla nos ha ayudado a ver el potencial genético de acuerdo a las capacidades que tiene una persona. Potencial genético. ¿Qué tiene que ver con esto? Que dependiendo si es arco, si es priscila, si es vertilicio, nosotros podríamos darle una dirección a qué predominio genético, qué potencial genético tiene esa persona. Si es alguien que pueda estar para ser la resistencia, si es para la fuerza, si es para fuerzas máximas o de plano ni siquiera para el deporte, porque también existe esta situación, ¿no? Una vez que nosotros hacemos este análisis, también me puede arrojar el estudio de las huellas dactilares, si esta persona es o no candidata para entrenar. Y ojo, no todos son de alto rendimiento. Una cosa es el predominio, el potencial genético que tengamos, donde puedo destacar en ciertos deportes, deportes colectivos, deportes grupales, etcétera, etcétera, pero no todos están también para el alto rendimiento. Y cuando vemos una situación del alto rendimiento, también las huellas dactilares nos ayudan a poderle dar esta orientación. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, maestro. Sí, nos hizo la pregunta por el chat. Eh, por cuestiones de tiempo y de logística, tenemos que cerrar. Bueno, no tenemos por el momento más preguntas. Generalmente pasa que las van haciendo después. Eh, Independientemente de eso, las preguntas que nos hagan llegar, te las hacemos llegar a ti. E independientemente de que ya también a través de tus redes sociales te pueden contactar para cualquier servicio o asesoría, ¿no? Personalizado. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya por el momento entonces voy a ceder la palabra a Joshua para que nos pueda mostrar la constancia del maestro Juvenal y ahorita me la regresas para dar el cierre, Joshua, porfa, gracias. Sí, muchas gracias, licenciado, y muchas gracias, maestro, por su excelente ponencia. Le voy a compartir pantalla para la entrega de su reconocimiento. Si nos puede apoyar, licenciado José, por favor, para la entrega del mismo, por favor. Sí, muchas gracias, ya estoy aquí. Pues, maestro Juvenal Vargas Santana, a nombre de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, del contador público Sergio Guzmán, representante de la presidencia ante grupos especializados, en nuestra mesa directiva y en mi carácter de coordinador del Grupo Especializado de la Salud, te damos las gracias y felicidades por esta excelente ponencia el día de hoy. No cabe señalar que no será la primera ni la última vez que estés aquí con nosotros abordando estos temas tan importantes para la salud de las personas. Y pues bueno, estaremos coordinando nuevas pláticas y ya las estaremos haciendo de conocimiento para las personas, todos los participantes interesados. Antes de terminar esto, me gustaría cederte la palabra nuevamente, un minuto, alguna conclusión y recomendación para todo el público, por favor.
Pues nada, darle las gracias por la invitación. Por supuesto, quedo a sus órdenes en lo que pueda yo sumar y aportar. Creo que son eh, temas muy importantes que son del desconocimiento nacional. La gran mayoría de los entrenadores que tenemos son entrenadores empíricos, otros se han preparado por medio de algunos cursos, pero realmente esto es una ciencia y las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física son las que nos van a abrir, pues obviamente, esta ventana de posibilidades para poder ser realmente un país altamente competitivo, no solamente en deportes individuales, como normalmente destacamos, el boxeo, el taekwondo, el tiro con arco, clavados, si se dan cuenta, pues son deportes individuales y falta mucho trabajo por hacer en deportes colectivos, que a excepción del fútbol, soccer, que es el que más de apoyo tiene económicamente, pues se requiere no nada más de eso, sino de un trabajo mucho más profundo. Quedo a sus órdenes, atento a sus indicaciones y un gusto poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juvenal. Y ojalá que podamos salir ya del top 10 de obesidad y de enfermedades cardíacas y El todo ese top tema, ¿no? 5, porque No, nosotros estamos en el 10, estamos en el top 5. y que ya estemos, pero en el top de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y en Importando a todo el infantiles mundo. estamos peor. Obesidad infantil a nivel mundial estamos en el top 3. Es una Entonces, barbaridad. Por eso la importancia de estas pláticas, que es muy importante que la gente tome conciencia, ¿no? Y que uno mismo, pues, contacte a un coach, a un maestro, para que pueda invertirle a su salud, ¿no? Al deporte. Entonces, de la salud parte todo, para todos lados. También, a nombre del maestro Raúl Torres, tuvo que retirar por una reunión, subrepresentante de la presidencia ante grupos especializados. Te damos las gracias por esta ponencia. Felicidades. Y también por ahí quisiera ceder la palabra a Elizabeth para que nos dé unas palabras de cierre, Eli. Adelante, Eli. Sí, claro, ¿sí me escuchan? Bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro Juvenal, por esta charla tan interesante. Digo, a lo mejor nos faltaría que nos compartiera la última diapositiva para ir viendo cuáles fueron nuestros resultados de la evaluación que nos empezamos a realizar. Muy, muy interesante, uno desconoce en ese sentido, pero bueno, es de suma importancia transmitir este conocimiento de la forma que usted lo hace tan fácil, o sea, el conocimiento que usted lo transmite de una manera muy fácil y para que uno entienda, ¿no? Son muchos tecnicismos, pero la manera que usted lo comparte es, en particular, muy, muy bien. Gracias. muchas gracias, asesor. Gracias, Eli. Pues sí, de hecho la presentación la vamos a compartir en nuestro grupo. Tenemos un grupo por ahí de WhatsApp, lo vamos a compartir para que la gente tenga acceso a esta información y cualquier información adicional, pues que te contacten directamente. Y así nos contactan nosotros, te pasamos la información, maestro Juvenal. Y bueno, yo sin más por el momento le agradezco mucho al staff de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias a los participantes del staff y sobre todo a todos los participantes que se dieron cita para esta plática del día de hoy. Muchas gracias a nombre de nuestro presidente, el contador Jesús Rodríguez, de la Cámara de Comercio, por esta plática y pues seguimos trabajando en pro de la salud pública. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Gracias, Joshua, gracias a todos. Nos vemos, Eli, gracias, maestro Juvenal, gracias a todos. Hasta luego, buenas noches, buenas tardes. Gracias. Para poder conseguir el material didáctico, ¿nos los pueden proporcionar? Sí, de hecho, en la pantalla, no sé si ves un código QR, ese es un grupo de WhatsApp que tenemos. Si gustas escanearlo, incorporarte a nuestro grupo de WhatsApp y ahí en ese grupo vamos a mandar la presentación. Perfecto, gracias. Estén muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Excelente tarde, muchas gracias. Gracias, hasta luego.